Buenas noches. Comienza el año 2019 y lo hace con un conflicto abierto entre el Ejecutivo Autonómico y el Gobierno Central, Marina. Así es, Miguel Ángel, y es que según el Gobierno de Canarias, las islas no han recibido los 408 millones que deberían haber llegado antes de finalizar el año. El presidente Clavijo ha intentado sin éxito reunirse con Pedro Sánchez para abordar este mismo asunto. Hablaremos de ese tema y también de economía, porque el año 2019 va a ser el año del frenazo económico y se plantean modificaciones en la reforma laboral. ¿Es el mejor momento para realizar estos cambios? Por cierto, que en Canarias proliferan las clínicas dentales, las franquicias, y esta noche les presentamos un reportaje para conocer si están más pendientes de hacer caja que de nuestra propia salud. Y hoy nos visita la diputada Ana Oramas, recientemente galardonada como la mejor oradora en el Congreso. Va a hablar de la actualidad política canaria y también de la actualidad política nacional. Todo en unos minutos. No se vaya. Muy buenas noches, comenzamos este 2019 con el frenazo económico y con la intención del gobierno de Sánchez de modificar ciertos aspectos de la polémica reforma laboral. Nos preguntamos en El Foco si es el momento de llevarlo a cabo. Por otro lado, hay que endurecer la ley del menor para los delitos más graves. Ciertos colectivos y también políticos así lo consideran al creer la norma demasiado laxa. En los delitos de sangre es necesario que se juzguen por el delito y no por la edad. Y en Canarias no para de aumentar el número de franquicias dentales. Esta noche les ofrecemos un reportaje para conocer si están más centrados en hacer caja o en nuestra salud. El director ponía en la pizarra pues 100.000 euros y ese mes había que cumplir la facturación de los 100.000 euros. Y sus intervenciones en el Congreso la han hecho merecedora del reconocimiento a la mejor oradora del Parlamento. Esta noche aquí en El Foco tendremos con nosotros a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Arrancamos. Buenas noches y comenzamos como siempre, como es habitual, presentando a algunos de los invitados que tendremos esta noche en El Foco. Además, inaugurando el año, Paco Pomares, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien. ¿Entrando bien en este 2019? No me ha dado tiempo de darme cuenta que hemos cambiado de año. 2 de enero, Gustavo Matos, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa entrada? Pues yo creo que el año empieza el 7 de enero realmente, porque cuando acaban las fiestas navideñas, pero muy bien, en familia y muy bien. Bueno, nosotros estamos aquí desde el 2 de enero. Chicha Rosarena, periodista también, compañera, buenas noches. Hola Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. También saludamos a Sebastián Ledesma del Partido Popular. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches y feliz 2000. Igualmente, Héctor Suárez de Coalición Canaria, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, feliz ¿También? año. Muy bien, la verdad es que encantado. También creo que este impasse hasta el día después de Reyes, unos días después de Reyes, parece que todavía estamos cogiendo carrerilla, aunque ustedes, el foco empieza un poco antes. Un poco antes, nosotros no paramos. Jesús del Amo, economista, muy buenas noches. Buenas noches y feliz año para todos. Bueno, pues feliz año para todos, también para los telespectadores, para los espectadores fieles al Foco, todos los miércoles por la noche aquí en la Televisión Canaria. Y abrimos, ya lo han escuchado en el sumario, con ese conflicto abierto entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Regional, porque ese cumplimiento de la agenda canaria, esa polémica sigue generando capítulos. El último, por ejemplo, el Gobierno de Canarias ha recibido como un jarro de agua fría que en el último Consejo de Ministros del año 2018 no se aprobara las partidas pendientes con destino a las islas. Sin embargo, en Madrid dicen que esa deuda no existe y que, sin embargo, el dinero va a acabar llegando en 2019, Marina, a Canarias. Así es, Miguel Ángel, hablamos de 408 millones de euros. Es el dinero que adeuda el Estado a Canarias, cantidad que representa más del 60% de los fondos de 2018 comprometidos con las islas. Una situación que llevó a Fernando Clavijo a solicitar sin éxito una reunión con Sánchez, aprovechando la estancia del presidente en Lanzarote. Y es que la preocupación es máxima. Mucha preocupación en Canarias porque estamos hablando de convenios de obras hidráulicas, infraestructuras educativas, distintas subvenciones para desalación y depuración de agua. Faltan 408,1 millones de euros de los distintos convenios y partidas que tenemos reflejados en los presupuestos del 18. No obstante, el Gobierno de Canarias apuesta por seguir la vía del diálogo, pero llegado el caso asegura que no dudará en acudir a los tribunales.
una ley de presupuesto que era de obligado cumplimiento, que no había ningún motivo para dejar de cumplirlo y que defenderemos el cumplimiento de la ley de presupuesto, de los convenios, de los recursos, del dinero que tenía que ganar para Canarias por la vía del diálogo, pero también, si hace falta, por la vía judicial. Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias niega la deuda y asegura que los fondos están garantizados. Los recursos están garantizados a la hora de trabajar. Cuando se defiende mejor a Canarias es desde la lealtad institucional entre administraciones. Además del PSOE, Podemos tampoco apoya las peticiones del Gobierno canario por considerar que existe un enfrentamiento de carácter electoralista. La mayoría de la deuda histórica que se tiene con Canarias la han generado gobiernos del Partido Popular, que es con quien se está alineando ahora mismo Coalición Canaria, pues para generar este ambiente de hostilidad, de crispación contra el Estado. Pero otros partidos como Nueva Canarias exigen a Sánchez que cumpla sus compromisos con las islas. Vamos a seguir peleando, desde luego Nueva Canarias lo hará, en favor de que se cumpla la ley de presupuesto en todos sus extremos, porque es un derecho que nadie puede incumplir. Una posición que comparten el Partido Popular y Ciudadanos, organizaciones que critican el trato recibido a Canarias por parte del gobierno socialista. Cuando hablamos de una ley hay que cumplirla, esto no es una opción, es una obligación. Pedro Sánchez tiene la obligación de cumplir con Canarias y no lo está haciendo. Vuelvo a insistir, nos meten un tijeretazo de 408 millones de euros. Y ese dinero no puede servir para los intereses de Pedro Sánchez, para pagar a sus socios de gobierno el alquiler en la Moncloa. Ese dinero de los canarios tiene que venir para Canarias y una vez aquí se tiene que ejecutar. Y estas han sido las opiniones de los principales partidos políticos canarios, mientras las negociaciones entre el gobierno de Canarias y el Estado siguen abiertas para encontrar una solución a este conflicto. Pues ya lo han visto, arrancamos 2019 prácticamente como lo concluimos, con ese conflicto entre el Ejecutivo regional y el central. Yo les planteo una pregunta, ¿está justificada, Paco, esta demanda del gobierno de Canarias? Hombre, yo creo que lo que ha sucedido básicamente es que el gobierno de Sánchez o no ha tenido tiempo, no ha querido cumplir con los compromisos adquiridos por los presupuestos del 2018. Es verdad que no son los presupuestos del señor Sánchez, son los presupuestos del Partido Popular, pero los presupuestos son una ley y las leyes hay que cumplirlas. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Sánchez? Lo que ha hecho el señor Sánchez ha sido ir demorando en algunos casos, en otros casos ir diciendo que se retiraba porque no se había cumplido, en otros casos planteando que los datos que ellos tienen son distintos a los que tiene el gobierno de Canarias, pero al final estamos hablando de casi el 60% de lo que se había comprometido. Gustavo, Partido Socialista, ¿de quién nos fiamos? ¿Del gobierno de Canarias, que habla de una deuda de 400 millones de euros, alrededor de 400 millones de euros, o lo que dice, por ejemplo, hemos escuchado a Elena Mañez, delegada del gobierno? Bueno, vamos a tener poco tiempo en la tertulia porque los tiempos de televisión son los que son. La cifra es falsa. ¿Qué cifra? La de los 408 millones que se ha inventado Clavijo. La realidad es que faltan 150 y pico días para las elecciones autonómicas y desempolvamos el Madrid nos roba, ¿no? Mira, se han firmado 6 convenios hasta la fecha. 1.452 millones de euros se han firmado a 31 de diciembre por el gobierno del Partido Socialista. Carreteras, infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas, el plan de empleo integral para Canarias, un cupo eólico, la subvención al transporte de viajeros, 1.452 millones de euros que ya están firmados. Hay una polémica con el convenio de carreteras, que si quieres luego lo hablamos, que se ha ingresado íntegro para Canarias. Hay una discusión sobre una sentencia judicial producto del incumplimiento del Partido Popular. La cifra de los 408 millones es simplemente falsa. Y se han inventado digamos, unos eslóganes que tienen que ver más con la campaña electoral que con Sebastián Ledesma, venga. El problema del Partido Socialista es que nos quiere vender la moto y además nos quiere hacer un recorte brutal. Es decir, él, como sabe que no tiene toda la de ganar para poder aprobar unos presupuestos, quiere prorrogar estos presupuestos y escamotearnos las partidas que tienen que llegar en 2018. Esos 408 millones no llegarán en 2018 y no tendrán mucho margen de maniobra para poder aportarlos en 2018 si no tienen la voluntad. El Partido Socialista ni tiene la voluntad ni tiene la sensibilidad con Canarias y además ha dejado de ingresar en las arcas de esta comunidad autónoma 408 millones. Brevemente. Lo que está claro es que ahora mismo para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez, Canarias ya no es una prioridad. Hemos pasado a un segundo plano, las prioridades ahora están en otros lugares, sus socios de gobierno, pues los independentistas o los proetarras en el País Vasco, ¿no? Es decir, esos son los socios y a eso se debe. ¿Qué pasa? Que ya Canarias hemos pasado a un segundo plano y además
pues no se ha querido cumplir con lo que se ha expresado aquí, con una ley que dice, establece claramente que se tenía que transferir 600 millones de euros. Yo lo tengo claro, Miguel Ángel, y es que estos enfrentamientos no llevan a nada bueno. Esa es la premisa fundamental que digo para comenzar esta intervención. En segundo lugar, que debemos de ser muy cuidadosos con lo que se dice, porque más tarde o más temprano tú sabes que por experiencia ya se termina sabiendo todo. Yo he visto a Gustavo muy certero, muy seguro de que, bueno, de que eso es mentira. A Elena Mañez la veo más dudosa. Luego, Gustavo, esto no es ninguna broma, sería un estupendo delegado del gobierno en Canarias. Y hay una cosa que está clara, ¿no? Cuidadito con los enfrentamientos en determinadas épocas, porque la población, es decir, la opinión pública y el que el 26 de mayo va a ir a votar, ya sabe lo que hay. Jesús, para cerrar esta ronda. Bueno, el tema de las inversiones son importantes, ¿no? Las infraestructuras son muy necesarias para el desarrollo económico y yo asisto como ciudadano, pues estoy en la posición de Chicha, ¿no? De que realmente se juegue con el dinero de todos los canarios, ¿no? Que es muy necesario para el desarrollo de esta tierra. Nos enfrentamos a una incertidumbre, como es lógica y habitual, pero más todavía con el tema del turismo, otros destinos. Entonces lo que pediríamos, yo casi como ciudadano más que economista, es sentido común y que por favor se pongan de acuerdo para priorizar el dinero para los ciudadanos canarios. Sí, vamos a ver, insisto, la cifra que ha dado el gobierno de Canarias es falsa. Es que no es cierto, Perdón, tú estás hablando, pero es que tú estás hablando de cantidades plurianuales. Mira, no haría mal el gobierno de Coalición Canaria, entre otras cosas, poderse gastar y gestionar lo que les viene, ¿no? Porque te recuerdo pero que es este ejercicio presupuestario han dejado al Partido Socialista solo le sirve cuando está en la oposición. Es decir, cuando ustedes están en la oposición defienden una posición y ahora que están en el gobierno defienden otra. Es que no son creíbles. Por eso Héctor, dejamos acabar a Gustavo y vamos contigo. Venga, Gustavo. Te reto a una cosa, a ver si eres capaz. Dime que es incierto y es falso. Perdona, déjame terminar. Dime si es mentira que se han firmado 6 convenios por valor de 1.400 millones de euros. Dime si no es cierto. Te voy a decir y a continuación te digo, detállame los 400 y tantos millones de euros, ¿de dónde salen? Mira, porque no es verdad, Gustavo, y te lo puedo rebatir, y estoy en condiciones de rebatírtelo cifra por cifra. Lo que ha sido una gran irresponsabilidad por parte de la Coalición Canaria, ¿sabes la que ha sido? No aceptar los 500 millones, no aceptar los 500 millones de euros de la sentencia, Gustavo, vamos a escuchar votar en contra del techo de gasto para perjudicar a los trabajadores y a los jubilados. Vamos a empezar el año bien, eso sí que ha sido vamos a empezar el año bien para la gente de Canarias. Hay una cosa muy clara, que tú no moderas el debate, por lo tanto, a mí los retos a mí los retos y las preguntas me las plantea el presentador. Pero de todas formas, de esos 408 millones, tú lo que tienes que estudiarte, es la ley de presupuestos generales del Estado. Entonces te la tienes que estudiar, sabes que quedan 408,1 millón y lo que tienes que transferirlo en infraestructuras hidráulicas, infraestructuras educativas. Y cuando tú hablas de pero te voy a te voy a desmontar el gran argumento que te voy a desmontar es que se han firmado 1.400 millones, no, lo has dicho tú, que se han firmado 1.400, pero son cantidades comprometidas no solo a una anualidad, sino a plurianualidades. Entonces, si valen, pero lo que queda en este año son 400, si valen, pero quedan 400 ¿de dónde salen? Y están intentando engañar a los ciudadanos. ¿De dónde salen los 400 millones? Venga, Paco, para poder saber, es para poder saber dónde están los señores. El gobierno tiene uno a uno, por favor, y la oposición tiene otra. Uno a uno, venga, Paco. A ver, yo lo primero que quiero plantear es que realmente es muy difícil tener un debate si a cada palabra que se dice alguien salta diciendo eso es falso, eso es falso, eso es falso. Vamos a ver, Gustavo, yo puedo entender que la posición tuya sea en estos momentos delicada porque representas a un partido, sí, la tuya como representante aquí del Partido Socialista, no la tuya personal, porque representas un partido que tiene que defender en Canarias algo que antes era lo contrario de lo que defendía. Quiero recordarte que la posición del Partido Socialista, por ejemplo, en relación con el convenio, con los convenios, era precisamente demandarle al Estado que se abonara el dinero que se había dejado de mandar. Fue el Partido Socialista el que decidió o el que consiguió que se produjeran las demandas ante el Tribunal Supremo. Fue el Partido Socialista el primero que se alegró cuando se consiguió ganarlas. Y ahora, cuando hay que pagarlas, el Partido Socialista dice, no, eso es una cantidad que debía el Partido Popular. No es un argumento que no se sostiene. Pero además te voy a decir una cosa. Uno de los argumentos que has utilizado, y concluyo, uno de los argumentos que has utilizado, que es que aquí se está inventando el Madrid nos roba, oye, pues a lo mejor funciona, porque a los catalanes les ha funcionado estupendamente. Ahora se apoyan ustedes en ello. No, ahora también vamos a seguir brevemente, Gustavo, que cambiemos de tema. Venga. Nos roba, ¿no? Mira, la realidad es que se han firmado 6 convenios por 1.200 millones de euros.
Nadie es capaz de decirme de dónde sale el incumplimiento del 4%. Porque es una cantaleta. Es una cantaleta que se inventa. Paco, oye, déjame contestarle una cosa, simplemente una cosa. Entiendo que el que está incómodo es él. Mira, Paco, Gustavo, yo me siento... Estamos hablando de la realidad que no nos hacen caso. Empezamos el 2 de enero y tenemos a la gente que viene muy fuerte. Oye, vamos a... Escúchenme hoy, por favor. Muchos decían que empezamos el 7 de enero, el 8 de enero el año. Pues vienen fuertes para ser 2 de enero, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Seguimos con lo del año pasado. También. No, de hecho, estamos hablando de los presupuestos del año pasado. Has dicho bueno, no los del 2023, que son de los que estás hablando tú. Vamos a seguir hablando... Paco, vamos a seguir hablando de economía. Cambiemos de tema. Esto seguramente es un tema que seguirá siendo importante en las próximas semanas y en los próximos meses en el foco. Pero economía, lo decíamos en el sumario del foco. 2019 ha sido visto por muchos analistas económicos como el año del frenazo económico. Paralelamente, el gobierno de Sánchez quiere modificar aspectos de la última reforma laboral del Partido Popular y mucha gente se pregunta si es el momento adecuado para hacer esta reforma y, sobre todo, si va a afectar a la creación de empleo. Los últimos datos de paro, turismo y consumo en Canarias apuntan a un frenazo económico. Seguiremos creciendo, pero a un ritmo menor. Según la COE Tenerife, el PIB aumentará tan solo un 1,2%, una cifra que afectará a la creación de empleo, que este año será escasa. Una de las causas es el descenso del turismo, pero desde el Gobierno de Canarias rebajan la alarma y recuerdan que el gasto medio por turista aumenta. Sí, estamos facturando más, estamos ingresando más por el turista y atestigua la buena marcha del sector. Otro de los factores de este receso es la incertidumbre provocada por el Brexit, con un efecto directo no solo en el turismo, sino también en el comercio. Va a cambiar todo, con lo cual lo que hay que estar preparado para lo que pueda ocurrir. Habrá que esperar qué es lo que va a ocurrir, sí, teniendo en cuenta que el 50 al 60% de las exportaciones canarias van al Reino Unido. En esta proyección y teniendo en cuenta que la última crisis ha sido especialmente dura, ¿están las familias preparadas para una nueva recesión? A pesar de la creación de empleo, la radiografía laboral no es del todo optimista. Se ha instalado el trabajador pobre, los bajos salarios y la precariedad en Canarias. Tan solo el 15% de los contratos que se crean son indefinidos y el 58% tiene una duración de menos de 6 meses. Con este panorama, el Banco de España calcula que la economía seguirá creciendo cada vez más lenta en los próximos años y para hacer frente a este pinchazo ofrece una recomendación: no tocar la reforma laboral. Algo muy distinto a lo que pretende el gobierno de Sánchez. Si bien no la puede derogar por falta de apoyos parlamentarios, sí que pretende cambiar aspectos importantes. Se puede hacer con consenso político y con diálogo social. De momento, el gobierno ya ha aprobado encarecer un 40% la cotización de los contratos inferiores a 5 días y endurecer las sanciones a las empresas que tengan falsos autónomos. Sin embargo, el Ejecutivo sigue negociando con los agentes sociales para concretar más medidas en el plano laboral. Esa es la situación y la primera pregunta, 20 segundos para contestar. ¿Es el momento idóneo para modificar la reforma laboral, Paco? No, no lo es. Habría sido mejor modificarla antes. Pero da igual, aunque no sea el idóneo, hay que hacerlo. Hay un montón de leyes que fueron un montón de decisiones de la reforma laboral que fueron contrarias a los intereses de los trabajadores y que tienen que ser modificadas. Hay una promesa del gobierno del Partido Socialista de modificarlas y tienen que modificarse. Probablemente habría sido mejor que lo hicieran antes. Gustavo. Hombre, yo espero que alguna vez sea el momento oportuno de tomar medidas a favor de los trabajadores, porque nunca es oportuno ni cuando la economía va bien, ni tampoco cuando la economía va mal. Creo que será mejor para todos derogar los aspectos más duros de la reforma laboral, sobre todo, insisto, en la recuperación de la negociación colectiva, que ha sido un desastre y ha dejado a los trabajadores absolutamente indefensos, ¿no? Chicha. Yo soy partidario totalmente de hacer las modificaciones que haya que hacer en cualquier reforma, en cualquier ley, si esa ley ha hundido a mucha gente, y la reforma laboral hundió, vamos a decirlo, Miguel Ángel, en letras gruesas, a muchísima gente, sobre todo de una generación de 45 a 60 años que simplemente por tener antigüedad en la empresa se lo cepillaron, y permíteme la expresión, Sebastián, aunque parezca un poco gruesa. Vamos a ver, la reforma laboral se hizo en un momento oportuno donde se destruía casi 900.000 empleos y ha dado sus resultados. Hay aspectos que se podrían modificar, pero siempre dentro de ese pacto social. Lo que no puede hacer el gobierno es intentar simplemente de forma bilateral con los sindicatos excluyendo a los empresarios. Me parecería un error. Héctor. Evidentemente es el momento. Cuando hay algo malo hay que cambiarlo cuanto antes se pueda.
no me fío mucho de Pedro Sánchez porque lo que cumple, lo que se compromete no lo cumple, pero esperemos que por lo menos sí pueda avanzar en esa reconquista de los derechos de los trabajadores que es necesario y que destruyó en este caso esa reforma con las que muchos estábamos en desacuerdo. Jesús, ¿cierras tú? Bueno, lo que hay que buscar, obviamente, para que se defiendan los derechos de los trabajadores, lo primero es que un trabajador pueda trabajar, ¿no? Y que pueda, sobre todo, acceder al mercado laboral. Estamos en España en unas tasas de paro que son insostenibles y hay que buscar reformas que lo que permitan sea flexibilizar, acceder y que el que esté produzca y tenga un salario digno y justo para todos, obviamente. Bueno, pero ¿por qué creen que hay esa disparidad de opiniones a la hora de afrontar esta reforma, Gustavo? Sebastián hablaba de que fue una reforma que era prudente en ese momento y que necesaria. Era necesaria, dice Sebastián. Se destruía casi 900.000 empleos. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Claro, era más que necesaria. Es que me hace una gracia. Además, fíjate si era tan necesaria que gobiernos, ¿no? Teníamos mayoría absoluta, claro. Gustavo. Gobiernos como el Partido Socialista en Francia intentaron imitarla. Por algo será, ¿no? Por algo será. Lo que yo estoy de acuerdo con Jesús. ¿De qué te sirve tener una serie de derechos cuando el principal, que es un trabajo, no lo tienes? A mí no me sorprende. Eso es imposible. A mí no me sorprende porque están en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional, están en contra de la actualización de las pensiones, o sea, todo lo que sea la mejora de calidad de la vida de los trabajadores sobre cuyas espaldas se ha hecho la recuperación económica en este país, porque ya que no se podía devaluar la moneda, lo que hemos salido de la crisis es devaluando el empleo. Gustavo, si hubiéramos devaluado la moneda hubiéramos perdido todos exactamente igual. Bueno, o sea, en fin, la recuperación económica, en este país se hizo sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Y es curioso que el Partido Popular diga ahora que hace falta consenso cuando impuso, lo ha dicho él, por su mayoría absoluta en contra del criterio de los sindicatos, una reforma laboral que ha sido, en fin, condenar prácticamente a la esclavitud, como decía Chicha, a una generación, no solo a una generación entre los 45 y los 60, sino a los más jóvenes. Y ha conseguido algo muy grave, por cierto, a ver si el gobierno de Canarias hace algo también, porque dice que no te fías de Pedro Sánchez, ¿no? Que es crear trabajadores pobres. Esta reforma laboral lo que ha conseguido es que hoy ya el trabajador, tener un trabajo en este país, no sea garantía de salir de la pobreza. La responsabilidad la tiene. Contesta Sebastián y vamos con Jesús. Venga, vamos a ver, Gustavo, fíjate, si lo más importante era, como ustedes han dicho y lo dijeron en las campañas electorales, era destruir la reforma laboral, ¿por qué no lo han hecho? Ya llevan 7 meses, ¿por qué no lo han hecho? Hombre, ¿por qué no lo han hecho? Entonces las prioridades no son los trabajadores, las prioridades no son los trabajadores, las prioridades están en otro sitio. Cuando hablamos de la modificación de la reforma laboral, no lo han hecho porque no lo pueden hacer porque no tienen mayoría. Claro, están gobernando sin tener mayoría. Entonces disimulan para que parezca que tienen mayoría, pero cuando tienen que hacer una ley que no puede ser apoyada por sus enemigos, entonces no sale y no la hacen. ¿Qué van a intentar? Van a intentar, como han hecho con el salario mínimo, plantear cosas a las que nadie se pueda oponer. Pero eso forma parte de la acción política. Lo que no se puede decir, y yo creo que lo has dicho y es un error, es que esta ley trajo el consenso social cuando no es verdad. No, cuando desde el primer entorno... Paz social. ¿Pero qué es la paz social? ¿Qué es la paz social en época de crisis? Crear empleo, millones de trabajadores que no reciben los recursos necesarios para poder vivir con dignidad. Eso es la paz social. Mira, llevas diciendo, además no te lo he escuchado solamente en este programa, 10 segundos, Paco, venga. Llevas diciendo desde hace un montón de tiempo que la reforma laboral creó empleo. Lo que creó empleo fue la economía. La reforma laboral, en los 2 primeros años de funcionamiento de la reforma laboral, creó 1 millón de nuevos desempleos. Y tú lo sabes. Bueno, Jesús, ahora vamos contigo, Jesús. Perdona, Sebastián. Vamos a unir una nueva voz a este debate. Ya ven que está muy calentito. Queremos conocer también la opinión de los sindicatos. Tenemos a Andrés Baute, de Comisiones Obreras. Señor Baute, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿hay que modificar la reforma laboral? ¿Qué dicen los sindicatos? Sí, por supuesto. La reforma laboral es que nunca tenía que haber existido. Es la culpable de la creación de trabajadores pobres en nuestra tierra. Yo creo que la reforma laboral ha aportado más negativo que positivo. Concretamente, yo creo que ha destruido más empleo que el que ha creado. Y algo que ha hecho y que nadie me podrá negar es que ha convertido los trabajos fijos en temporales. Y señor Baute, ¿qué es prioritario a la hora de reformar, de afrontar esta reforma, esta modificación de la última reforma laboral? Vamos a ver, lo fundamental hay 4 pilares. La ultraactividad de los convenios. Lo que no podemos permitir es que los convenios, cuando caduquen,
dejen de tener efectividad y la empresa empieza a negociar a la baja con los trabajadores. La ultraactividad es necesaria para mantener ese convenio mientras dure la negociación. La precarización de los contratos en la temporalidad, acabar con el artículo 42 del convenio del Estatuto de los Trabajadores de la subcontratación, que lo que no se puede permitir es que las empresas se dediquen al trabajo que tengan que hacer, subcontratar otras empresas y que esos trabajadores cobren muchísimo menos que los trabajadores de plantilla. Y una última cuestión, señor Baute. Ustedes han amenazado con movilizaciones durante 2019 si el gobierno de Pedro Sánchez no cumple las promesas. ¿Se reafirman en esta amenaza? Sí, hasta ahora lo que ha habido es una política de gestos, pero no se ha concretado. Yo creo que ya es tiempo suficiente para hacer los cambios que tenían que haber hecho, porque la sociedad no aguanta más, no se puede mantener esta situación, no se pueden mantener trabajadores empobrecidos, no se puede mantener que los empresarios desde el 2004 hasta ahora hayan ahorrado 10.000 millones de euros en masa salarial. O sea, han sacado beneficio de no pagarle a los trabajadores. Esto ya es hora de acabar con ello, y si en 2019 no hay gestos hechos, las dos grandes centrales sindicales, yo creo que vamos a tomar medidas. Andrés Baute, Comisiones Obreras, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Jesús del Amo, ¿está de acuerdo? No, para nada. Para empezar, y me toca a mí defender siempre a los empresarios, pero bueno, me toca. O sea, vamos a ver, no solamente los trabajadores hemos perdido en este caso, porque yo soy un trabajador. También ha habido muchísimas empresas que han quebrado y los patrimonios de los empresarios han quebrado con ellos. Estamos hablando y vamos a hablar de cosas concretas, no vamos a ponernos vamos a aterrizar con las modificaciones. Por ejemplo, una de las medidas que se propone es volver al control horario de las empresas. ¿Vale? Volver a fichar, o sea, eso es avanzar. Cuando estamos hablando de teletrabajo, de productividad, volver a fichar. Me planteo yo, o sea, que hay que modificar la reforma laboral, por supuesto, que no queremos trabajadores pobres, por supuesto, que queremos mejores trabajos, bien, pero si además le ponemos el pie encima a los empresarios, y recordemos que la gran mayoría de empresas son pymes o micropymes con menos de 5 trabajadores, que a esta gente, al dueño de una lavandería, a una peluquera que tiene 2 personas, a un bar con 3 camareros, el tema de las negociaciones colectivas, los grandes convenios y el mantenimiento de los sindicatos, pues le queda muy lejos, muy lejos. Evidentemente es necesario esa modificación. Igual que para Gustavo antes era difícil defender que el PSOE no diera los millones que le corresponde por la ley de presupuestos generales del Estado, yo creo que ahora, Sebastián, también es complicado no defender que no es necesario un cambio en la reforma laboral. Es muy necesario porque una de las cosas fundamentales, ¿sabe Sebastián, esos cambios a quién va a perjudicar? No, pero una de las cosas fundamentales es que a las pequeñas y medianas empresarias, pero una de las cosas es a los que va a perjudicar, una de las cosas fundamentales y verás es que se va a empezar a destruir empleo. Pero claro, es que si queremos tener pero Sebastián, una esa no serie es la de clave. derechos que no los podemos ejecutar, es que no tienen ustedes la razón absoluta, ni la tiene el Partido Socialista con algunas cosas. Entonces no te enquistes en una situación en la que todos los representantes de los trabajadores, todos coinciden en que hay que modificarla. Que hay que modificar determinados aspectos. Hay que modificar aquellos aspectos que protejan a los trabajadores, que les den más posibilidades. Y la economía se genera cuando ellos tienen más posibilidades. Como bien dice, con unos salarios dignos, con unas situaciones más correctas para poder sobrevivir. Lo que no es normal es que nos enquistemos en que pero esa reforma laboral fue ideal porque no lo fue. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Nadie lo defiende. Mira, pero también te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Sebastián, rápido y vamos con Chicha, venga. Solo una cosa, pero también somos esclavos de nuestras palabras. Cuando se aprobó la reforma laboral sin diálogo, el Partido Socialista exigió que hubiera diálogo para aprobarla. Eso es lo que yo le exijo también al Partido Socialista. Tú sabes que a todos los políticos les va muy mal lo de la hemeroteca, porque Héctor acaba de sacar un tema que, bueno, si se saca la hemeroteca, más de uno tiene que irse de este país. Jesús decía una cosa importante, no hay que echar la pata encima a nadie, ni siquiera a los empresarios, pero tú, Miguel Ángel, nombrabas al principio de tu intervención en este tema una palabra clave: falsos autónomos. Es que no puede ser, es que estamos rodeados de falsos autónomos y con eso hay que acabar. La empresa tiene, o sea, la gente tiene que estar asalariada, tiene que estar cotizando por ello, porque lo que no puede ser es que todo el mundo esté como falso autónomo. Pues fíjense, porque antes hablábamos con los sindicatos, hablaban de esos beneficios empresariales, queremos conocer también la opinión de la patronal. Eduardo Besares, de la COE en Tenerife, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé si ha escuchado lo que decía el representante de Comisiones Obreras, pero ¿usted está a favor de esta modificación de la reforma laboral? Vamos a ver, las modificaciones que se hicieron en el último Consejo de Ministros, alguna de ellas nos parece bien. Por ejemplo, la abolición
la devolución de la jubilación forzosa otra vez al marco laboral, ¿no? Porque va a dar pie a la entrada de muchos jóvenes, ¿no? Y hay otras como las subidas de las cuotas empresariales que nos parecen mal, porque además son desproporcionadas y no vienen acompañadas de unos beneficios para los trabajadores afectados ni por supuesto para las empresas, ¿no? Tuve la ocasión de escuchar al representante de comisiones y no estoy de acuerdo en que la ultraactividad sea perjudicial. En el periodo en el que se destruyeron 3,5 millones de empleos en España, entre 2007 y 2011, los salarios se incrementaron un 2,9%, porque las empresas no llegaban a acuerdos y entonces los convenios en vigor en sectores como el de la construcción, en plena burbuja inmobiliaria, tenían subidas de salarios del 4 y del 5%, ¿no? Y los descensos salariales que hubieron en el periodo de la crisis, desde el 2007 hasta 2015, fueron anteriores a la reforma laboral. La reforma laboral no impactó para nada y, sin embargo, a partir de ahí se estabilizó. Señor Besares, ustedes han criticado que el Gobierno se ha sentado solo con los sindicatos. Hablan de que se ha roto el diálogo social. Sí, es así. ¿Pero por qué? ¿Creen que no han negociado con el Gobierno? ¿No han tenido la oportunidad de negociar con el Gobierno? Bueno, no hay un diálogo abierto en el sentido de que empezaron en julio diciendo que iban a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, no consiguieron apoyo, luego dijeron que iban a derogar la reforma laboral, no consiguieron apoyo y ahora por fin pues dicen que van a hacer una serie de medidas, pero no se están sentando e incluso, aunque hay mesas de negociación, luego se deciden algunas medidas al margen de ello y de ello se ha quejado el presidente de la Confederación, el señor Garamendi. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? En el Partido Popular, la reforma laboral de 2012 tampoco tuvo el acuerdo de toda la mesa social, ¿no? Pero por lo menos se llevó al Congreso de Diputados y fue una mayoría la que lo aprobó. Y señor Besares, una última cuestión brevemente. ¿Cree que afecta esta incertidumbre política, esta incertidumbre en el panorama político actual a la economía? Sí, la gestión de las expectativas se está haciendo muy mal, tanto para los teóricamente beneficiados, y lo ha podido ver en los representantes sindicales hace un momento, como los afectados, que son los empresarios, ¿no? Esto es como el Cid, que ganó aquella batalla sin pelearla, pues ahora estamos perdiendo la batalla sin que realmente se esté ejecutando, ¿no? Y los perjudicados, como siempre, serán los trabajadores. Pues Eduardo Besares, muchas gracias por estar esta noche en SEO de Tenerife. Muy buenas noches. A ustedes. Bueno, retomamos esa cuestión sobre si la incertidumbre en el panorama político actual afecta a la economía marina. El dinero es miedoso, Miguel Ángel, esa es la máxima de inversores y empresarios porque necesitan certidumbre y también estabilidad, dos aspectos hoy inexistentes en el panorama político. Y con 84 diputados, Pedro Sánchez tiene poco margen para negociar. Ni grandes medidas ni vuelcos económicos. Tampoco lo tiene para la ley más importante de un país, la ley presupuestaria. Sin embargo, insiste en buscar apoyos y presentar este mismo mes su propuesta económica para todo 2019. Si no lo logra, si no alcanzara los votos suficientes, el propio Sánchez ha barajado un adelanto electoral. Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada. Una sombra de adelanto que impediría a Canarias contar con nuevos presupuestos estatales. Solo puede afectar negativamente y lo está haciendo ya. Ahí empezamos a ver las cifras de desempleo y evidentemente afecta de manera extraordinaria que no haya presupuestos generales del Estado. Pero no solo se trata de los presupuestos, la paralización legislativa abarca múltiples ámbitos y tiene efectos negativos en la economía, aunque desde el PSOE le quitan importancia a la situación. No existe una parálisis política como tal, porque el gobierno está gobernando, está aprobando medidas efectivas, medidas sociales, medidas económicas y las está llevando a los consejos de ministros y al Parlamento, ¿no? Al Congreso de los Diputados. Visión distinta es la que tienen en Coalición Canaria. Desde sus filas han denunciado cómo el problema político catalán está afectando a cuestiones económicas tan importantes para Canarias como los convenios. El problema catalán está afectando también a Canarias y vemos cómo recursos que tendrían que venir para Canarias se están quitando de los convenios.
Con Cataluña de fondo y la falta de apoyos, un adelanto electoral parece más cercano. En ese caso, todo apunta a un resultado muy dividido, donde todo dependerá de los pactos. Es decir, más incertidumbre y nada bueno para la marcha de la economía. Pues esa es la situación, ya lo han visto, y les traslado la pregunta. ¿Afecta la incertidumbre política a la economía, Paco? Desde luego que afecta, lo que pasa es que no afecta probablemente tanto como pensábamos porque la economía en general va un poco por libre, pero sí es cierto que lo que está sucediendo en estos momentos tiene una afectación clara. Vamos a ver, lo más grave es la cuestión de los presupuestos. Un país lo tiene muy difícil para poder avanzar si no saca unos presupuestos adelante. Yo, sin embargo, tengo la percepción de que, a pesar de que he dicho en muchas ocasiones que es difícil que el gobierno del Partido Socialista pueda sacar unos presupuestos adelante, últimamente, desde la aparición de Vox, aquí hay mucha gente tentándose la ropa, especialmente en Cataluña. Podría producirse que los catalanes decidieran, que los independentistas catalanes, los secesionistas catalanes, decidieran apoyar a Sánchez en este asunto para evitar que se produzca una convocatoria de elecciones y haya un gobierno de derechas en este país. Esa es mi impresión. Al margen de ese asunto, que yo creo que es el que más podría en estos momentos preocupar a todo el mundo, es muy importante tener en cuenta que a Sánchez tampoco hay que hacerle mucho caso. Ahora dice que si no se aprueban los presupuestos, él convocaría elecciones, pero recuerden ustedes que dijo también que convocaría elecciones inmediatamente después de la moción de censura. Gustavo. Y no lo ha hecho. Sí, no, yo quiero decir antes de nada que aquí yo de mayor me pido ser de coalición, ¿no? Porque no tienen responsabilidad nunca. Si pase lo que pase, la culpa es del Partido Popular, la culpa es del Partido Socialista, y de las cosas que pasan en Canarias, nunca tienen responsabilidad. El Partido Socialista además sí que habla con los empresarios. Se acaba de cerrar el mejor acuerdo de la historia en la democracia con los autónomos, que también son empresarios, habrá que decirlo, ¿no? Y está claro que hay acuerdos presupuestarios en el Parlamento, se están produciendo. Lo que ocurre es que hemos visto, por ejemplo, cómo en el Senado la mayoría del Partido Popular, a la que se ha sumado Coalición Canaria, ha votado en contra del techo de gasto para subir las pensiones, para subir el salario a los funcionarios públicos, para subirle... De eso has votado en contra. De eso has votado en contra. Has votado en contra de subir el salario mínimo interprofesional en la comunidad autónoma donde más nos beneficiaríamos. Has votado en contra de la actualización de la pensión. Has votado en contra... Has votado en contra de la recuperación económica. Si un presidente del gobierno se uno que no se entiende la realidad. Bueno, yo no te he interrumpido, pero bueno, es normal que no quieras hablar. Si un presidente del gobierno tiene capacidad de saltarse a ver, uno en uno, por favor. Bueno, si me deja terminar. Segundo aviso de la noche. O hablamos de uno en uno o cancelamos el debate. De uno en uno o nos vamos todos a casa. Si me dejas terminar, yo encantado de echarte después. A ver, 10 segundos y vamos con Héctor. Ahora se inventan la nueva pataleta de la nueva falsedad, que es el nuevo eslogan, Cataluña nos roba, el dinero de Canarias va a Cataluña, ni un céntimo de euro, pero bueno, se lo han inventado, porque bueno, están en modo pánico y yo lo puedo entender. 10 segundos, pero Gustavo, la realidad de las cosas es que los votos de Coalición Canaria están sirviendo, por ejemplo, en el Senado, para votar en contra del salario mínimo interprofesional, de la actualización de las pensiones o de la recuperación de la capacidad económica de los funcionarios públicos. Esta es la realidad. Pero claro, es mucho ellos ser de Coalición Canaria. Nunca tienen responsabilidad. Que monopolicen el debate, la clave es que ustedes no se creen ni lo que dicen. El problema es que ustedes quieren... Bueno, eso lo dirás tú. Gustavo, vamos a escuchar a Héctor, por favor. Lo dirás tú. No, yo te dejé hablar, pues déjame tú hablar. Yo me lo creo. El tema es que ustedes quieren más margen de déficit para poder engañar, incumplir. Incluso un presidente del gobierno es el primero que incumple una ley como es los presupuestos generales del Estado, la incumple y encima nos engaña y encima quiere que le demos margen sin ninguna negociación. Le piden una circunstancia al Partido Popular en la anterior legislatura y gobierna y quieren gobernar con un presupuesto del Partido Popular y también quieren gobernar este año, en el 2019, en contra de los trabajadores de Canarias. ¿Por qué han votado? Sebastián, como no me hacen caso, vamos contigo. Sebastián, venga. Creo que la pregunta es clave. La pregunta estamos hablando. La situación política influye en la economía. Esa inestabilidad está clarísimo que influye. No tener un gobierno estable donde se apoya o en los independentistas o se apoya en los proetarras, eso ha producido una crisis, pero incluso dentro del propio Partido Socialista. Después de los resultados de Andalucía, muchos de esos llamados varones socialistas se están ya desvinculando de Pedro Sánchez. Pero está claro que la economía, pero sí, a nivel un año y medio sin gobierno no afectó, ¿no? A nivel internacional, sin elecciones, repetición de elecciones, no solo
solamente los últimos meses. Solo afecta no ahora solamente los últimos meses. Claro. No, básicamente es que yo creo... Miren, el problema es siempre que tenemos... Señores, siempre que tenemos debates... Señores, vamos a ver. Siempre que tenemos debates con políticos, se dedican ustedes a meterse entre ustedes, a pelearse entre ustedes y no van al grano de la historia. Llevamos 3 años, lleva este país paralizado, primero por gobiernos minoritarios del Partido Popular y ahora por un gobierno minoritario del Partido Socialista. Durante mucho tiempo nos hemos estado creyendo la milonga de que la nueva política iba a permitir que se regenerara la vida social en este país. Y lo que ha conseguido la nueva política, básicamente, es que en estos momentos no haya forma de gobernar ni aquí, ni en Andalucía, ni en ningún lado. Eso es lo que se ha conseguido. Bueno, pues gracias a la dejamos, situación en la que gracias se ha llegado. Paco, gracias a los que se mantienen en el debate esta noche. Algunos nos dejan esta noche en el foco, algunos se mantienen. Vamos a ver si conseguimos calmar un poquito los ánimos. Estábamos hablando de política y de política de primer nivel. Tiene que ver mucho nuestra siguiente invitada, porque he estado ahí en el Congreso de los Diputados. Hablamos de la propia diputada Ana Oramas. Han vendido a Canarias por una foto. No se merece eso ni mi tierra, ni desde luego este país. Ya la han escuchado, así criticaba Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso desde hace 10 años, la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra y el recorte en el convenio de carreteras. Por intervenciones como esta, acaba de recibir el premio a la mejor oradora en 2018. Así de contundente se mostraba también al hablar del retraso en la aplicación del 75% de descuento de residente. Esto es un derecho, esto no es un tema de perritas, como decimos en Canarias. No quisiéramos pensar que esos 200 millones y esas perritas están pesándolas para autopistas del peaje. Es derecho de los canarios. Y póngase las pilas. Hace unas semanas, Ana Oramas anunciaba su intención de repetir candidatura en las próximas elecciones generales. Según afirma, la voz de Coalición Canaria en el Congreso es en estos momentos más relevante que nunca para reivindicar los derechos de las islas. Lo único que pide Canarias es que ese superávit se dedique a la mejora de la financiación de los servicios esenciales de la comunidad, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Porque nosotros no tenemos un AVE. Nosotros cogemos los aviones para ir al médico, para ir a estudiar, y no puede ser que sea más caro viajar entre Lanzarote y Madrid que entre Lanzarote y Londres, y que cueste 3 veces más venir a Madrid. Pues saludamos ya a la diputada Ana Oramas. Señora Oramas, buenas noches. Buenas noches y a todos los televidentes. Bueno, lo primero es ese premio que le daban en el Congreso, además los periodistas que cubren la información parlamentaria, mejor oradora del año 2018. Me imagino que habrá recibido bien este premio. Bueno, sí, porque la verdad que este año he trabajado mucho y bueno, pues que más de casi 300 periodistas que trabajan en el Congreso y en el Senado te reconozcan cuando yo solo tengo 2 minutitos, porque claro, los otros que estaban nominados, pues Pablo Iglesias o Tardá o Albert Rivera, pues tienen en los grandes debates media hora, ¿no? Y sobre todo que yo intervengo mucho hablando de Canarias, ¿no? Pues la verdad que es un orgullo porque yo no tengo equipo, ni jefe de prensa, ni nadie que me haga los discursos y lo que hablo es con sentimiento, con cabeza y sobre todo pensando en la gente que me habla, la gente que lo está pasando mal y hablo con el corazón y con la cabeza, ¿no? Y nadie me calla. Bueno, hablábamos al inicio del foco, no sé si usted ha estado muy pendiente de ese conflicto abierto entre el Ejecutivo Autonómico y el Ejecutivo Central, entre el gobierno de Fernando Clavijo y de Pedro Sánchez. ¿Qué opinión le merece? Porque me imagino que usted también ha sido bastante batalladora con este tema. ¿Qué está pasando con los convenios? Se habla de 400 millones de euros, el PSOE dice que no es esa cifra, el gobierno de Canarias habla de esa cifra. ¿De qué estamos hablando, señora Oramas? Pues mire, el PSOE, como siempre ha pasado con el PSOE y el Partido Popular, cuando gobiernan los suyos se callan y justifican lo injustificable. Nosotros cerramos un acuerdo magnífico porque necesitaban nuestro voto, no porque el señor Rajoy ni el Partido Popular tuvieran más sensibilidad con Canarias, de todos los derechos de los canarios, de todos los convenios, que están recogidos además en el REF y en el Estatuto. Las partidas presupuestarias están en los presupuestos. Y sencillamente, por falta de interés, por falta de dedicación, porque quieren ese dinero dedicarlo a otras cosas, ese dinero que estaba con nombres y apellidos de Canarias, en el mejor presupuesto que ha tenido Canarias nunca, pues no lo han querido hacer. Y afecta, el tema de carreteras no lo vamos a entrar, pero afecta desde los equipos de fútbol y de baloncesto y los deportistas que van a hacer los campeonatos de España infantil y juvenil,
para cubrir ese gasto. Las obras de coste, el convenio de costas, el de infraestructura educativa para arreglar todos los colegios de Canarias, para techar canchas, para arreglar los comedores, no han querido firmar el convenio. Entonces, yo lo que creo es que ellos, en este momento, la prioridad del señor Sánchez y del gobierno socialista es Cataluña, los huesos de Franco, otras cosas, y que como no necesitan el voto de los nacionalistas canarios y los suyos no se los exigen, pues nos tienen como les tienen. Pero desde luego a mí no me van a callar, ni al presidente del gobierno de Canarias. ¿Se ha puesto en duda que esos 400 millones de euros sean 400 millones de euros de deuda? Porque no se ha puesto en duda. El Partido Socialista Canario está buscando justificación a lo injustificable de un gobierno de España que ni se ocupa ni se preocupa de Canarias. Mira cómo el 75%, el señor Ábalos, lo vio todo el mundo. Quería aplicarlo, ya veré cuando lo hago, voy a tardar unos meses, a lo mejor en el 2019. Y los canarios nos levantamos, porque no somos lloriqueones, no somos conflictivos. Exigimos nuestros derechos y tenemos que exigirlo. Mire, y hasta falta de respeto. El presidente del gobierno ha pedido entrevistas, ha mandado cartas, ha llamado por teléfono a Moncloa, a los ministros. Ninguno ha contestado, ninguno ha venido a dar la cara a Canarias. ¿Qué es esto? O sea, tienes tiempo de irte de vacaciones y no tienes 10 minutos para dedicarlo al presidente del gobierno de Canarias. Hablaba de para Cataluña, saber por qué no ha hablaba de cumplido. Cataluña ahora mismo. Usted, junto también con Fernando Clavijo, habla de que parte de ese dinero se ha destinado a Cataluña. ¿Se reafirma en esa acusación? No, no lo ha dicho el presidente del gobierno ni yo. Pero ustedes no han había citado... ninguna... No, es que le voy a decir lo que sucedió. Si usted coge los presupuestos del Estado, no había una sola partida de carreteras libre. Resulta que el gobierno de España nos manda los convenios, los 900 de la sentencia judicial, más los 1.200 que se firmaron, un mes antes. Le damos el visto bueno. De pronto Consejo de Ministros en Barcelona. Y 2 días antes nos dicen que no. Que para Canarias no son 900 millones sino 400. Vale, pero va en la primera página del periódico El Economista, un periódico nacional, dice: el Consejo de Ministros aprobará el viernes 200 millones para carreteras de Cataluña, que no estaban en los presupuestos, más otros 100 y pico para movilidad en Cataluña. Mira por dónde, 48 horas antes. Fíjate por dónde. Y entonces, pues no lo decimos nosotros, lo dice en primera página un periódico nacional. Estamos hablando de asuntos canarios, y pero le hemos pedido las explicaciones al ministro, a los ministros y al presidente del gobierno. Y hasta ahora no han tenido la gentileza, la cortesía, la responsabilidad y la obligación que tienen de darle una explicación al presidente del gobierno de Canarias. Estamos hablando, decía señor Aramas, de asuntos canarios, pero usted también en el Congreso de los Diputados ha estado de lleno en asuntos de índole nacional. Vamos a verlo. Aunque Canarias centra su actividad política, Ana Oramas habla sin tapujos sobre temas de ámbito nacional. Especialmente conocidas son sus declaraciones acerca de la crisis catalana. A mí me impresiona que vaya por Tenerife, por Canarias, y haya gente que quiere que entre la acorazada Brunet en la plaza de Cataluña. Y que haya gente que diga que ya está harta y que se vayan si se quieren ir. Se están avivando las pasiones, los odios. Y si queremos reformar la Constitución, podemos hacerlo aquí. Pero en vez de traer impresoras y camisetas, deberíamos empezar a traer neuronas y sentido común. Acabemos con el circo y empecemos la política. Y ante la escalada de tensión en el hemiciclo, la diputada canaria también lanza mensajes de conciliación. También tenemos que recuperar la dignidad de esta Cámara y estar a la altura de la gente que nos precedió aquí. No se puede hablar, no se puede negociar, no se puede sacar nada adelante desde el odio y del rencor, y sobre todo cuando se es joven y se tiene odio y rencor. Señor Oramas, este último año, el que ha vivido prácticamente desde junio, los últimos 6 meses, ¿ha sido los años más complicados, políticamente hablando, en el Congreso de los Diputados? Yo creo que lo más complicado es cuando se pierde la educación, el respeto al contrincante, cuando se convierte aquello en un circo, porque tú no te puedes poner a la altura de gente que pierde los papeles, ¿no? Entonces, yo eso no lo resisto. Yo creo que no tienes un enemigo político, tienes un contrincante político. Yo, por ejemplo, soy muy dura cuando se comete injusticia con nuestra tierra y con nuestra gente.
pero nunca pierdo la educación ni el respeto, ¿sabes? Siempre intento volver a tender la mano, volverte a levantar, o sea, cada vez que cambia un gobierno vuelves a la casilla de cero. Entonces, ¿de dónde esa viene esta falta de crispación? respeto y de educación, pues yo creo primero porque se busca el titular, se busca salir en las noticias por ser ingenioso, por llevar una camiseta con un eslogan, por llevar una impresora, por hacer un chiste. Y no se busca el convencer al otro porque tienes argumentos, ¿no? Y yo creo que eso es terrible, terrible porque los ciudadanos que te ven solo ven odio, crispación, incapacidad para ponerse de acuerdo, y la gente lo está pasando mal, caray, y la gente quiere que los partidos grandes se pongan de acuerdo en garantizar las pensiones, en llegar, a lo mejor no te pones de acuerdo en 90 cosas, pero por lo menos en 10. Hablaba y no insultar, yo eso lo llevo fatal. Hablaba de traer al Congreso neuronas y sentido común y dejarse de circos. ¿A quién se refería con esas palabras? Al señor Rufián, porque es que un día trae una impresora, otro día hace como si fuera un torero, otro día pues habla de preservativos, hablando de la política. Y caray, es que estás hablando de temas de comer de la gente, estás hablando del paro, estás hablando del problema de la vivienda, estás hablando de desahucio, estás hablando de la estafa de las preferentes. Caray, da soluciones, aporta alternativas, siéntate a trabajar. Yo hay días que estoy en ponencias 12 horas, ¿no? Y todos estos estrellitas no están en ponencia. Cambiando de asunto, ¿cree que va a haber adelanto electoral? ¿Va a haber adelanto de las elecciones generales? Mire, la política en enero empieza el juicio a Oriol Junquera y a los independentistas catalanes. Eso va a marcar toda la política nacional. Yo creo que no va a haber presupuestos, estoy convencida. Y digo una cosa que estoy en contradicción con lo que vi antes del debate. A Canarias en este momento le interesaban los presupuestos prorrogados porque tendríamos los mismos presupuestos este año, y otra cosa es que ganemos la batalla para que los ejecuten, porque yo me temo que si hay unos presupuestos nuevos pues nos quiten el dinero. Yo creo que no va a haber presupuestos. Un gobierno puede aguantar un año sin presupuestos con los presupuestos prorrogados, pero desde luego no llegar al 2020 como pretende el señor Sánchez. La única posibilidad de que le apoyaran los independentistas en los presupuestos y que alargaran la legislatura es que tenga un compromiso de indultar después de que si son condenados los líderes catalanes. Yo lo veo muy difícil. La legislatura está acabada, todo está paralizado. Él sabe que no va a tener presupuestos, no están elaborando unos presupuestos nuevos. Y un país, yo creo que es muy importante, que pueda llegar a octubre, pues a lo mejor. Que a lo mejor la celebra con las municipales, europeas y autonómicas, eso lo mata su propio partido, porque los alcaldes socialistas, los diputados socialistas, los presidentes autonómicos creen que es un disparate convertir un debate de municipales. ¿Sí o no? ¿No ve unas elecciones el 26 de mayo generales? Yo creo que lo lógico sería que fueran en marzo o en octubre, pero él es capaz, por interés personal de él, no de su partido, no del país, en hacer la junta con las municipales. Bueno, decíamos al inicio de la entrevista que la han nombrado mejor oradora del Congreso en 2018. No sabemos si por momentos como los que vamos a ver ahora. Lo de ustedes es el espectáculo político o la política como espectáculo. Intervenciones como esta, dirigida a Podemos, muestran la contundencia de Ana Orama en el debate. Y la que van a ver a continuación también demuestra su vehemencia. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, Y es que la diputada nacionalista no se achanta ante ningún partido. A usted, señor Rivera, tengo que decirle que su partido ni siquiera trata a los ciudadanos como votantes, sino como consumidores. Hay una vieja frase que dice que es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y confirmarlo. Pero también le hablaba así de conmovida al vicepresidente de Bankia por hacer uso de una tarjeta Black. Y mientras tanto, en este país había gente que llevaba pagando su hipoteca 10 años, que de pronto, porque han pasado por aquí, lo hemos oído en esta comisión, y de pronto pierden un trabajo y solo dejan de pagar 3, 4 recibos.
se le ejecutaba su hipoteca. Me parece tan fuerte, tan fuerte. Señor Oramas, este momento se viralizó, se compartió en redes sociales ese alegato que hizo en esa comisión. Ese y el de Pablo Iglesias, cuando lo llamé machista y misógino, que por cierto después un montón de compañeras del partido de Podemos también lo dijeron, ¿no? Bueno, enseguida volvemos con Anoramas, nos vamos unos minutos a publicidad y seguimos conversando con la diputada nacional. Regresamos al foco, ya saben, estábamos charlando con la diputada Ana Oramas. Antes, señor Oramas, hablábamos de la crispación política que se vive en el Congreso. ¿Usted cree que esa crispación es causante del auge de movimientos políticos como el de Vox de extrema derecha? No, yo no creo que la crispación sea eso. Lo que es, sobre todo en este momento en la sociedad, hay una intolerancia tan grande. A mí me impacta porque España era un país adelantado en que todos respetábamos tus creencias religiosas, tu orientación sexual, la vida de las personas. No es un país moderno y de pronto vuelves para atrás y el que no piensa como yo hay que eliminarlo prácticamente, ¿no? Cuando ves Europa, cómo avanza la extrema derecha, cómo también esa intolerancia que hay en los podemitas y en la extrema izquierda, ¿no? Y de pronto una sociedad confrontada, ¿no? O conmigo o contra ti, ¿no? Y eso nunca había sucedido, ni en la familia, ni entre los amigos, ni nada de nada. ¿Y a qué es debido esto, señor Oramas? Las creencias religiosas, morales, sociales, un país que era... Yo siempre ¿Y por qué cree que está pasando esto? Pues yo lo que creo es porque hay problemas importantes en la sociedad y que los partidos, que son partidos de gobierno y de Estado, no son capaces de dar solución a los problemas de los ciudadanos poniéndose de acuerdo. Y entonces surgen estos partidos populistas que simplifican y que dan soluciones simples a problemas gordos que no son así. Y sobre todo porque nos estamos equivocando. No se trata de descalificar a Podemos o a Vox. Se trata de dar alternativas a las propuestas de Podemos o de dar alternativas a las propuestas de Vox. ¿Pero usted pone en el mismo saco a Vox y a Podemos? Para peligro para una sociedad, sí. Yo sufrí muchísimo. Yo conozco Venezuela, la gente lo sabe. Yo estuve durante casi 10 años viajando 3 y 4 veces al año a Venezuela y viví lo que era Venezuela. Y entonces, gente como Podemos son los que han llevado a Venezuela a donde está Venezuela hoy, que es una tragedia terrible. Cómo se destruye una economía, cómo se destruye una sociedad, cómo se lleva a la miseria, a la muerte, a la violencia, a un país que era lo de más rico, y los canarios lo sabemos, ¿no? Y después tiene gente como Vox, que son al final, cuando ves un Marine Le Pen o un Trump, el presidente americano y tal, que es el partido de los que todos tienen que ser altos, guapos, rubios, de ojos azules y ricos, y los demás que se fastidian. Pues no, la sociedad no es eso. Nosotros éramos una sociedad solidaria que tenemos que proteger, protegernos unos entre otros, dar oportunidad a todo el mundo. Nosotros que fuimos emigrantes, un pueblo canario, yo me recuerdo cuando Fernando Clavijo, con muy buen criterio, decidió que los venezolanos retornados, no venezolanos, hay españoles retornados de Venezuela que tenían sus pensiones sin cobrar de hace 2 años de Venezuela, pues pudieran acceder a una pensión no contributiva porque ni la recibían de allí ni podían tener aquí. Gente canaria, que estuvo 30 años en Venezuela y que no tiene donde caerse muerto porque vinieron con la ropa. Bueno, pues hubo gente en redes sociales que nos insultó a Coalición Canaria porque 360 € es una pensión no contributiva. A gente canaria que dio su vida por allí, que Canarias en los momentos eso se construyó. ¿Qué intolerancia es esa? Cuando tantos cientos de miles de canarios fueron a Venezuela. Cuando yo viví el tema de la inmigración, que es un drama terrible, cuando uno ve a esas mujeres con bebés y con niños que se lanzan al mar, una madre sabe que cuando tú te lanzas al mar que te puedes morir con un chiquillo, es porque lo que dejas detrás es mucho peor, ¿no?
Muchas gracias, señor Oramas. Lo tenemos que dar aquí. Vale. Ya sabe que el tiempo en televisión pasa muy rápido. Muchas gracias. Y decirle a todo el mundo que no se preocupen, que vamos a seguir peleando por los derechos de los canarios y que ahora tenemos un REF y un estatuto que es obligado para el Gobierno de España. Muchas gracias por estar esta noche en El Foco. Seguramente Y se lo vamos a exigir y cumplir. volveremos a hablar. Bueno, nosotros seguimos y cambiamos de asunto. Vamos a hablar ahora de los datos que se han registrado en los últimos años de delitos protagonizados por menores. Unos datos que han aumentado los delitos con menores como protagonistas, y esto ha reabierto el debate sobre si la ley del menor es demasiado laxa, Marina. Así es, Miguel Ángel. A falta de los datos de 2018, los delitos cometidos por menores en nuestro país, sobre todo los de lesiones y robos, han aumentado, escuchen, en un 12%. Con estas cifras cada vez hay más voces o partidos como el Partido Popular que piden una modificación de la ley para endurecer la legislación contra los menores que delinquen. Pero, ¿cuál es la situación actual? En España se establecen 2 tramos sancionadores, de 14 a 15 años y de 16 a 17 años. De esta forma, la medida por un mismo delito no es la misma a los 14 que a los 17, ya que se entiende que el grado de madurez del menor es diferente. Así, los menores de entre 14 y 15 años pueden permanecer hasta 5 años en un centro de menores, y los de 16 a 17 se enfrentan hasta 8 años, 5 en un centro de menores y 3 más en libertad vigilada. En el caso de los delitos más graves, la ley establece un máximo de 10 años de internamiento, pero solo para los adolescentes de entre 16 y 17 años. ¿Y qué ocurre cuando el delincuente es menor de 14 años? Muchas críticas a nuestro sistema vienen por aquí, ya que los adolescentes de menos de esa edad son, escuchen, inimputables, por lo que cualquier delito que cometan quedará sin castigo, incluido el asesinato. Tras conocer los datos, nos preguntamos si hay que endurecer la ley del menor y, sobre todo, si deben ser responsables los menores de 14 años de los delitos que cometen. Pues esa es la cuestión, la planteaba Marina, pero antes vamos a presentar a los que se incorporan. Abogado Tomás Febles, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Qué tal? Y a Margarita Alejo, también abogada, muy buenas noches, bienvenida al Foco. Buenas noches, feliz año. Igualmente, pues la pregunta estaba hecha, estaba planteada. ¿Deberían los menores de 14 años asumir sus delitos? 20 segundos, Paco. Yo realmente no te voy a contestar esta pregunta porque es que no lo sé. Y además, ¿Entonces? No te la voy a preguntar, pero te voy a contestar otra. En este país tenemos la tendencia a creer que todo se resuelve cambiando las leyes. Y llevamos mucho tiempo considerando que hacer política es cambiar las leyes. Y yo creo que lo que hace falta, y especialmente en asuntos tan complejos como estos, es generar un amplio consenso social sobre lo que se debe hacer. Cambiar las leyes no sirve de nada si luego no se aplican las medidas para poder aplicarlas, gestionarlas, transformarlas. Hacer política, Miguel Ángel, no es cambiar las leyes, como dice Paco, en mi opinión. Lo que sí hay que hacer es adaptar las leyes al momento social que vivimos. Entonces se debería... Sí. ¿Por qué? Muy sencillo, aunque luego lo podamos debatir más ampliamente. Porque la sociedad va cambiando, los menores van cambiando, y lo que antes era un menor de determinada edad, tú lo veías de una manera, te das cuenta que ahora ya no es así. Tiempo, Gustavo. ¿Alguien sabe cuántos delitos graves son cometidos en España por menores de 14 años? Muy poquitos. España no es un país en el que los delitos cometidos por menores sean... no estamos a la cabeza de este tipo de historias en nuestro contexto, con lo cual no creo que llegue a modificarla. Lo que hay que ponerle medios a las autoridades, medios educativos, para tener, digamos, acciones preventivas. Gustavo. Ahora seguimos con ese asunto. Sebastián. Lo que está claro es que hay un clamor popular, hay muchos sectores de la población que abogan por esa modificación y que esa inimputabilidad de los menores de 14 años desaparezca de la ley, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que escuchar también a las víctimas. A veces nos ponemos solo en el lugar de los que delinquen, de las personas que cometen los delitos, y deberíamos poner en el lugar de las víctimas. Sí, a ver, no podemos legislar de forma pasional. Tenemos una ley del menor que, si se aplicara correctamente, sería magnífica. Un poco sumándome a lo que dice Gustavo, si ponemos a ver las estadísticas, menores de 14 años que delincan son muy pocos. Lo que no hay son recursos, ni se hace una correcta aplicación de nuestra actual ley del menor. Hay equipos de valoración y equipos técnicos que no tienen recursos para poder gestionar el día a día.
Margarita, ¿cierras tú la ronda? Sí, de acuerdo con lo manifestado por mi compañero en cuanto a esa falta de medios, pero sí que no podemos perder de vista de que a la sociedad de por sí y al ciudadano de a pie le choca y no entiende que un niño de 14 años cometa un delito y sea inimputable. Eso cuesta mucho trabajo a la población entenderlo. Yo entiendo que sí que deberían de haber modificaciones sin perder de vista efectivamente los medios necesarios. Gracias, Margarita. Pero se ha abierto este debate, volvemos a recordarlo, sobre si deberían asumir los delitos los menores de 14 años por intereses políticos, buscando una situación de conflictividad, Paco. Yo creo que Sebastián lo ha dejado perfectamente claro. La política responde a los clamores populares y lo que busca es ganar en río revuelto. Siempre funciona de esa manera. Si hay un clamor popular de que se endurezcan las penas, porque creemos que el mecanismo para solucionar los problemas es endurecer las penas, que si endurecemos las penas va a haber menos delitos. Miren, el país con las penas más duras de este planeta es el delito, es el país que más delitos tiene y delitos más graves, que es Estados Unidos, por hablar de los países de nuestro entorno, de nuestros contextos. Si creemos que la forma de resolver los problemas es endureciendo penas, pero yo creo que aquí se ha comentado algo, lo ha comentado Tomás, con mucho criterio, es decir, tenemos una buena ley del menor y en general tenemos buenas leyes en este país. En general, hay algunas que son chapuzas porque se han transformado 7 veces, pero en general el cuerpo legal de este país es un cuerpo razonablemente sensato. ¿Por qué tenemos que estar cambiándolo cada vez que ocurre algo? Sebastián, vamos a ver, después de 18 años de la ley, 18, 16 años de aplicación de la ley, yo creo que hay muchas deficiencias. La reinserción social no se ha logrado. Quizás también sea lo que dice Tomás por la falta de medios, pero no se ha logrado. Y de todas formas... ¿La de quién? No se ha logrado la reinserción la de todos, social. La de algunos, la de unos pocos. No se ha condenamos por falta a aquellos... de medios, vale. Escucha. Sí, pero por falta de medios. ¿Por qué se fija una edad? ¿Qué mecanismo real es fijar una edad? 14 años. ¿Y por qué no, perdón un momento, ¿y por qué no 13 correcto. o 15 o 12 y medio? Hay niños de 12 y medio que son infinitamente más lúcidos, más violentos, más agresivos, tienen más la capacidad. que algunos de 18. Es decir, realmente... ¿Qué criterio es fijar una edad? Ya está bien con fijar una edad legal, ¿no? Claro, para estar ahora estableciendo una serie de edades. Pasa que tú mismo te estás, digamos, dando la razón a lo que pensamos mucha gente. Tú tienes que adaptar, no en el momento, digamos, de crispación, pero sí cuando vas viendo evolucionar la sociedad, tienes que adaptar esas leyes. No es que las cambies a ley de mente y porque la opinión pública dice que no sé qué y que no sé cuánto, no. Es porque la sociedad ha cambiado. Y tú lo acabas de decir, hay niños de 12 años y medio que pueden ser muy peligrosos. Sí, Gustavo, en tiempo del Lute no había niños de 12 años y medio. No estoy Ay, de por acuerdo, favor, y que el Paquilla no era un niño peligroso. Claro, por favor, Paco, siempre ha habido niños peligrosos. Paco ha dicho dos cosas que me parecen muy oportunas. Primero, ¿por qué 14 y no 13? ¿Y por qué no 12? ¿Para todo tipo de delitos o solo para delitos de sangre, por ejemplo? Porque doy un dato, es decir, tenemos en estos momentos en España los índices de delincuencia juvenil más bajos de los últimos 30. En los años 80, en España había un problema de delincuencia juvenil, lo había, y en este momento no existe. Por tanto, si hay que adaptarse a las circunstancias sociales, estamos en el mejor momento en cuanto a los índices de delincuencia juvenil de nuestra historia. Bueno, vamos... Por lo tanto, yo creo, aplicar la ley del menor con medios, como decía. Vamos a unir una nueva Febles, voz ¿no? al debate, alguien que trabaja en el día a día con este asunto, Marina, porque creo que tienes a alguien en directo. Así es, Miguel Ángel. Queremos conocer la opinión de los jueces, de los magistrados, de los que trabajan con los menores. Y al otro lado tenemos a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Pilar Parejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Señora Parejo, ¿hay que endurecer la ley del menor? Desde mi punto de vista, yo creo que no. Siempre matizando. Si verdaderamente se detecta que han aumentado delitos cometidos por menores de 13 años, pues evidentemente debería ser un tema de estudio y de valorar. Pero si no se detecta un incremento importante de eso, pues yo entiendo que responsabilizar a menores de 13 años me parece... no creo que sea lo más oportuno. Y además comparto un criterio, 13, 12, 11, 10, ¿dónde paramos? Pero señora Parejo, precisamente por ahí le quería preguntar, los 14 años, quizás es una edad en la que el menor es consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué no responsabilizarlo? Pero es que a partir de los 14 años ya se aplica la ley del menor.
es a partir de los 14, 15, 16 y 17 años se aplica la ley del menor. Si se pretende la reforma con relación a lo que se respecta a la edad de aplicación, sería con menores de 14 años, es decir, de 13 años. Entonces, posiblemente, imaginemos que se modifica a 13 años, dentro de unos años estaríamos en el debate si se tiene que reducir a 12 años. Pues no sé, a mí me parece, pienso que salvo que verdaderamente fuera necesario, porque se notara que existe un incremento, que no hay ninguna otra manera de parar un clima de violencia en menores de 13 años y que en ese caso pues entendería que sí, si no yo personalmente considero que no sería que no es lo más apropiado. Señora Parejo, para ir terminando y muy breve, si hay algo que usted cambiaría de la ley del menor, ¿qué sería? Muy breve. Pues yo quizás lo que cambiaría sería el control una vez terminadas las medidas de internamiento, por ejemplo, ¿no? El tema de la libertad vigilada lo controlaría mucho, porque ahí se pueden detectar muchos fracasos del sistema de internamiento, que no haya funcionado la medida, y poderlo detectar a tiempo y poder pues hacer las correcciones que se consideren oportunas en bien del menor y en bien desde luego de la sociedad. Muchísimas gracias, señora Parejo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué pasa con los menores que ya han sido condenados? ¿Consiguen rehabilitarse después de asumir esas medidas? Les enseñamos ahora los efectos secundarios que están dentro de esta ley del menor. Los casos de Sandra Palo o Marta del Castillo han sido dos crímenes cuyo denominador común, además de la crueldad empleada por los autores, es la implicación directa de menores de edad. Sin embargo, este tipo de delitos, considerados muy graves, cometidos por adolescentes en España, son puntuales. Datos que corrobora la Fiscalía Provincial de Menores de Santa Cruz de Tenerife, donde además afirman que en la mayoría de casos los adolescentes logran la reinserción con ayuda técnica y psicológica. Lo que quiere en la exposición de motivos la ley del menor es que una persona que está en un momento bastante inestable de su vida, entre 14 y 18 años, que todos lo hemos pasado, si comete un error pueda sobrellevarlo. Hay otros fines de la medida, el fin retributivo, el fin preventivo y el fin resocializador. Eso evita cualquier aspecto de impunidad que pueda haber. El menor que ha cometido una equivocación, que suele ser el 85, el 90%, el menor que únicamente cayó y que ha caído porque hay una serie de circunstancias personales, familiares y sociales que no están funcionando, ¿de acuerdo? Ese menor pueda salir hacia adelante con la ayuda de técnicos, psicólogos. Y son esos casos aislados, como asesinatos y violaciones, los que además de generar alarma social y preocupación, plantean el endurecimiento de la responsabilidad penal de los menores, muy laxa para varios sectores. En los delitos de sangre y en otro tipo de delitos creo que los menores necesitan un tratamiento, una reinserción, una formación, pero en los delitos de sangre es innecesario por justicia, por equiparación del daño que se comete, que se juzguen por el delito y no por la edad. Y es en sitios como esta pizzería donde menores que han cometido delitos han rectificado su camino. Yo me reinserté al salir del centro de menores, que fue una gran familia para mí, un gran apoyo, y me han dado muchísimos consejos, muchísimos valores, y gracias a eso me pude reinsertar en la sociedad. También conozco personas que han tenido medidas judiciales y no se han reinsertado y siguen ahí. Trabajamos con ellos porque creemos firmemente que son menores que merecen una segunda oportunidad, como cualquiera, y que con un poco con confianza, con un ambiente de confianza y seguridad van a salir hacia adelante. Y sobre todo la razón principal, el motivo principal es porque son menores y necesitan el apoyo de la sociedad. La ley del menor tiene una finalidad correctiva y busca la reinserción. Sin embargo, algunos colectivos y partidos políticos consideran que no castiga con contundencia los delitos más violentos. Por eso nos preguntamos, ¿hay que endurecer las penas para los menores que cometan delitos graves?
Pues les traslado esa misma pregunta a los participantes de este debate. ¿Hay que endurecer las penas, las medidas a los menores de 14 años para los delitos más graves, Paco? No, primero, para los menores de 14 años ya me parece que estamos hablando de verdaderas barbaridades, pero en cualquier caso, no se trata de endurecer penas, yo creo que se trata de hacer cumplir las leyes. En este país nos pasamos la vida elaborando leyes nuevas, pero no cumplimos las que tenemos, no las cumplimos. Y no las cumplimos por distintos motivos. Primero, porque los jueces, en muchos casos, mantienen posiciones muy laxas a la hora de interpretar las leyes, porque no se quieren complicar la vida. Porque los sistemas que deben de apoyar a que se pueda producir una actuación realmente valiosa de las leyes que tenemos en marcha no funcionan, porque está todo absolutamente adocenado y porque siempre creemos que tiene que ser el papá Estado, que tiene que ser la sociedad, un ente difuso que no sabemos a quién responde, que tiene que resolver los casos. ¿Dónde está el papel de las familias? ¿Dónde está el papel de los maestros? ¿Dónde está el papel de los medios de comunicación? ¿Saben ustedes que nos hinchamos la boca produciendo todos los días información sobre los crímenes cometidos por niños, y los crímenes cometidos por niños son mínimos comparados con el conjunto de crímenes que se producen en este país? Fíjate, Paco ha dicho una cosa también que da pie a seguir con ello. Los crímenes cometidos por niños son mínimos, efectivamente. Margarita decía hace unos minutos otra cosa que va a misa, que es que la opinión pública no entiende, Marina, que no se castigue ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Y a tu pregunta, hay una cosa clara, o sea, lo ha dicho el padre también de Mariluz Cortés, que a ella la mató uno que no era precisamente un menor, sino un depravado. Hay una cosa que está clara, no se debe a lo mejor de endurecer las penas por determinados delitos, pero por otros tienen que pagar como si fueran mayores. Hablabas de la opinión pública, Margarita, y tú decías antes exactamente lo mismo. La opinión pública no entiende ciertas cosas. No lo entiende, Marina. Y no lo entiende porque a un señor que le han matado a su hija, claro, un chico que tenga 13 años y de 11 meses, ese padre no entiende, o esa familia no entiende que ese niño no vaya a tener ningún tipo de responsabilidad. Ya no estamos hablando de, tú me dices, Chicha, de que se le aplique la ley del menor, es que ese niño es inimputable según el Código Penal, y eso es lo que no se entiende. ¿Qué medidas aplicarías, por ejemplo? Yo aplicaría efectivamente para delitos graves como son delitos de sangre, como se ha manifestado, que entiendo que es lo verdaderamente, porque aunque, como ha dicho Chicha y Paco, el índice de este tipo de delitos es muy pequeño, pero son muy llamativos. Sí. En este supuesto, incluso, como muy venía a decir el fiscal, el 80% de los delitos cometidos por menores son porque cometen un error, no son delincuentes habituales, son como cometen un error, son menores que lo cometen. Y si vamos al espíritu de la ley nos viene a decir que ni siquiera las llama pena, las llama medida. Lo que quiere es reconducir a ese menor que ha cometido un error. ¿Qué ocurre? Bien decía, oye, después que sale del centro de internamiento, ¿por qué no se hace ese seguimiento? Pues por falta de recursos. Sebastián. No, vamos a ver. Lo que está claro es que no le podemos mandar un mensaje a la sociedad desde el punto de vista de que no tiene ningún tipo de responsabilidad, de reproche penal. Sí. Es que eso no se lo podemos, pero no se lo podemos enviar. No podemos decir, oiga, el menor, con toda la capacidad. Paco hablaba, por ejemplo, ¿por qué no de 13? Bueno, pues vamos a evaluar, porque a lo mejor ese menor de 13 años habría que evaluarlo psicológicamente, si tiene una mayor madurez, si realmente sabía lo que quería cometer, el delito que quería cometer. Y eso, el magistrado el fiscal decía los delitos, se ha hablado de delitos graves. Delitos graves cometidos en nuestro país por menores de 13 años son de sangre, por ejemplo, asesinato, 0 o uno o ninguno. ¿Cómo que ninguno? Si vamos a las estadísticas, ¿cómo que ninguno? Han salido a la luz pública. Puedes leer la fiscalía, léete la memoria de la fiscalía, la memoria de la Fiscalía General del Estado o la memoria de la Fiscalía de Canarias. Los delitos graves cometidos por menores de 13 años son contados con los dedos de la mano. El nivel de reinserción, a pesar de las pésimas medidas en las que tienen que trabajar trabajadores sociales, jueces de menores, son bastante altas. Por lo tanto, España es uno de los países más seguros de nuestro entorno europeo. El índice de criminalidad en España está por debajo de países como Dinamarca, de países como Alemania, de países como Francia. No, hay un clamor social. Como hay un clamor social. No es verdad que alguien no pueda entender, como no lo entendería yo. Como no lo entendería yo si me pasara de que... Pero no es real. Yo entiendo, hay un clamor. No es verdad. Me vais a perdonar. El hecho de que haya poco porcentaje no quiere decir que no es... Y perdona, Marina, perdona, un 10 segundos, se me olvidó una cosa. Gustavo, cierra Margarita, por favor. Son 10 segundos, te prometo que son 10 segundos. No, Margarita, si quieres tú. Yo entiendo que debería de bajarse, sobre todo el tema de la inimputabilidad
de bajarse a unos límites con independencia de las evaluaciones psicológicas que se le hacen, pero sí bajar la inimputabilidad creo que es un tema que se ha tratado poco y que debería detenerse. No, lo que quiero decir que el límite de la edad de los 14 años no fue el legislador. No digas que debe bajarse, ¿a qué edad? El límite de los 14 años. Yo pondría un tope de 12 años. 12 años hacia arriba. A los 12 años, ¿tú crees que un niño de 12 años debe ser juzgado penalmente? Yo entiendo que bueno, sí. Se acabó el debate, no me hacen caso en el tiempo y yo creo que Miguel Ángel tiene muchísimos temas más de los que hablar. Miguel Ángel. Pues sí, Marina, porque vamos a hablar de esa combinación que se lleva fatal entre el alcohol y conducir, y más en estas fechas navideñas donde muchos conductores se arriesgan a beber y a llevar un coche, a ponerse al volante. Esta noche nos preguntamos si debería aplicarse una tasa cero de alcohol al volante. Tomarse una cerveza como esta y después ponerse al volante está permitido en España porque es posible conducir después de haber consumido alcohol si no se superan los 0,25 miligramos por litro en aire expirado. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reducción de la velocidad máxima, pero ha dejado atrás una medida solicitada por varios colectivos: cero alcohol en las carreteras, como sucede en otros países europeos. Según los datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico, el 42% de los fallecidos en carretera tomó alcohol o drogas y señala a este factor como la cuarta causa de accidentes con víctimas mortales. ¿Qué les parecería a los ciudadanos reducir el nivel actual y aplicar la tasa cero de alcohol para todos los conductores en España? Creo que es exagerado. Yo creo que es coherente porque ya que conduces, pues el riesgo tiene que ser mínimo. Yo la veo bien, pero a largo plazo, pasando por un proceso de concienciación y educación social. No tiene nada malo que te tomes un chupito o una cerveza porque con eso no vas a tener un accidente. Para mí, 0-0. Pues me parecería ridículo porque tener una tasa tan infinitesimal me parece pues prácticamente un chiste. Una cerveza se la toma cualquier persona almorzando y no creo que por eso le haga ningún efecto. Sí, esa medida ayuda a que se reduzcan los accidentes y haya menos muertos en la carretera. La veo bien. Pues esa es la cuestión que centra nuestros focos opuestos. ¿Debería aplicarse una tasa cero al volante? Chicha, Paco. Pues fíjate, Miguel Ángel, que en este reportaje, magnífico por cierto, en la encuesta, hay una cosa clara, que todos han dicho algo que es verdad. Yo, en este sentido de decir que no soy radical, como en otros tampoco lo soy, pero hay una cosa que está clara. Uno de los encuestados decía una verdad como un templo. Si esto lleva a que haya menos accidentes y menos fallecidos, adelante. Es verdad que España es un país diferente y que en otros países está funcionando. Yo no sé si aquí no funcionaría. Yo pues voy a hacer lo mismo que ha hecho Chicha para no tirarnos los trastos a la cabeza hoy por un día, ¿no? Es decir, es verdad, si esto sirviera, pero ¿quién dice que sirve? Vamos a ver, a mí lo que me llama la atención y por lo que realmente este tema me descontrola absolutamente es que da la sensación de que cada día vamos a inventar la pólvora. Si hace algunos años, cuando se decidió cuál debía ser la tasa, se estableció un determinado criterio es porque se consideró que los seres humanos estaban en condiciones de poder conducir con esa tasa de alcohol en el cuerpo. Ahora de repente ha cambiado la tasa, ahora ya no podemos conducir con esa tasa de alcohol. Tú lo acabas de decir, los seres humanos. Es que este tema, Paco, como otros, pasa por las personas. Las personas tienen que ser responsables. Y yo pregunto, ¿por qué especialmente en el sector masculino los hombres, cuando están un poco cargados, un poco, no demasiado, se empeñan en llevar el volante y no permiten que un amigo, la mujer, la novia o lo que sea... Oye, pero es que no estamos hablando de eso. Sí, yo no estoy de acuerdo. Sí, estamos hablando de eso. No. Estamos hablando, escúchame, estamos hablando de no tomarte una cerveza antes de conducir. De no tomarte una cerveza, es decir, si tú estás en un grupo, eso es lo que es la tasa cero, ni una cerveza, no una cerveza, un buche de cerveza que te puede producir un determinado nivel de alcohol en el cuerpo. Y yo lo que creo es que si hace algunos años se tomó la determinación de fijar cuál era la tasa de alcohol permitida, ¿por qué ahora decidimos cambiarla? Vamos a hacer cumplir las leyes, vamos a perseguir a la gente que conduce ebria, vamos a conducir a la gente que supera las tasas de alcohol, vamos a establecer mecanismos para que la gente no pueda conducir en esas condiciones y también para que por medio de campañas publicitarias que las estamos viendo y son muy efectivas, lo fueron durante mucho tiempo, la gente, y muy duras, la gente deje de beber cuando va a conducir. Pero vamos realmente a imponer que nadie se pueda tomar una cerveza o una comida antes de coger un taxi. O si bebe, y más de la cuenta, que no se siente al volante. Porque en esto, como en otras cosas, cuando te han matado a alguien cercano y demás,
tú lo ves de diferente manera a cuando es verdad que no hay que legislar nunca en caliente, eso lo hemos dicho hasta la saciedad, no solo en este, en otros temas. Pero fíjate que me gustó la encuesta, insisto en ella, porque es una encuesta bárbara, en el sentido de que todos tenían algo de razón, desde el que dijo, hombre, lo que podíamos hacer es irlo implantando poco a poco. Lo dejamos aquí, sigue abierto ese debate sobre aplicar una tasa cero de alcohol al volante. Nosotros volvemos en unos minutos y vamos a hablar sobre un asunto de actualidad y además muy polémico. Hemos centrado en la manera de actuar de algunas franquicias dentales que anteponen la rentabilidad a nuestra salud. En unos minutos nada más. Las cadenas dentales en Canarias no han parado de crecer y les comentamos que en Canarias ya hay más de 40 franquicias de este tipo, Miguel Ángel. Sí, además aumentan las denuncias. Enseguida saludamos ya a Francisco Perera, presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, señor Perera. Buenas noches. Enseguida hablamos con usted porque queremos tratar y ver de primera mano lo que ocurre en alguna de estas franquicias. Un equipo del Foco lo ha comprobado. Vean. El negocio del sector dental no para de crecer. En las grandes ciudades cada vez vemos más clínicas dentales. Son franquicias en su mayoría que en su conjunto podrían estar generando unos 1.000 millones de euros anuales en nuestro país. Los hermanos Torres son dentistas y denuncian cómo funcionan las franquicias. Durante un año Ricardo estuvo trabajando en una de las principales cadenas que operan en Canarias. El director ponía en la pizarra pues 100.000 euros. Y ese mes había que cumplir la facturación de los 100.000 euros. Cada paciente mínimo tenía que tener un presupuesto medio de 2.000, 2.500 euros cuando saliera de la puerta. Imagínate, va una persona a esa franquicia y tiene simplemente una caries. ¿Qué tipo de cosa le puede sacar si tiene la boca sana? Pues normalmente siempre se tiene que hacer una limpieza, pues en vez de una limpieza se convertía en un curetaje. Hay veces que las caries también eran dudosas y ahí no habían caries dudosas, todas las caries eran caries y eran caries de las grandes. Había un sueldo mensual y aparte por cumplir esos objetivos les daban un plus, entonces estaba todo el equipo, o sea, todo el mundo centrado en ese objetivo. ¿Y qué diferencia de sueldo podía haber? Pues diferencias de por lo menos 500 o 1.000 euros por llegar a ese objetivo, que muchas veces se los pagaban incluso en B. ¿Realmente harán un negocio a costa de nuestra salud? Lo comprobamos. María será nuestro gancho. Acude al dentista de confianza para conocer el estado de su boca. La acompañamos y conocemos los resultados de la revisión. María tiene un estado de salud bucal bastante bien, ¿vale? Lo único que le haría falta sería una limpiecita y luego tiene dos caries, ¿vale? Una de ellas es un poquito más grande para hacerse una reconstrucción y tiene una piecita que sería la piecita 26 que es para vigilar. No existe caries de momento como para tener que hacerle ningún tipo de empaste. El doctor asegura que María solo tiene dos caries y que goza de una buena salud, pero ¿qué le dirán en las franquicias? ¿Engordarán el presupuesto con el objetivo de hacer negocio? Hacemos una parada en el camino para conocer a Sonia. Hace unos años acudió a una franquicia muy conocida para hacerse un tratamiento. ¿Qué fue lo que te pasó, Sonia? Tenía molestias, entonces ellos me hicieron un presupuesto para resolver todo el tema. A partir de ahí, dentro de ese presupuesto, estaba previsto 2 endodoncias. Una de las endodoncias se practicó y en principio salió bien, pero luego se dieron cuenta que la pieza se movía, tuvieron que quitarla. La otra endodoncia salió mal, el doctor que la practicó se dejó un trozo de lima dentro y a las 48 horas cogí una infección terrible, me tuvieron que tratar con antibiótico y todo y automáticamente perdí también esa pieza. Se supone que cuando te hacen una endodoncia es precisamente para que no pierdas la muela. Claro, claro, claro. Y en ese caso la hicieron para poder encima ajustar mejor el tratamiento de la prótesis, ajustarlo bien. ¿Tú has llegado a denunciar a la empresa? Sí, no me quedo como me tengo que quedar y encima lo que ellos se han equivocado con ese tratamiento pretenden cobrármelo.
El caso de Sonia no es ni mucho menos aislado. Las plataformas de afectados por franquicias dentales no paran de crecer. Según el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz, este tipo de establecimientos recibe 12 veces más reclamaciones que las consultas privadas de dentistas. Aquí en Canarias hemos vivido uno de los casos más conocidos de España, Idental. La boca es salud. Y si a ti lo que te hacen te lo dejan mal o te crean infecciones porque pues los ciclos de esterilización no han ido bien o la persona en cuestión no está preparada, lo que te hacen es daño. Yo fui para recobrar salud y para poder sonreír abiertamente y me mutilaron. Más de 21.000 personas fueron afectadas por Idental. Paz asegura que solo miraban el dinero y no la salud. Nosotros seguimos con nuestro experimento. Recordamos que el doctor de confianza aseguró que María tenía una boca sana y solo tendría que hacerse una limpieza y 2 empastes. ¿Qué le dirán en las franquicias? No ocurre en todas las franquicias, pero sí es cierto que ya se han registrado muchas denuncias de pacientes y de profesionales que afirman que son obligados, Marina, a facturar lo máximo posible. Así es, Miguel Ángel. Fíjense, ya hemos conocido el diagnóstico de nuestra paciente con nuestro dentista de confianza. ¿Coincidirá este diagnóstico con el resto de las clínicas low cost? No se pierdan la segunda parte de este reportaje. En Canarias, las franquicias y aseguradoras más grandes de nuestro país cuentan con unas 40 clínicas repartidas por todas las islas. Acompañamos a María en nuestro experimento. Llega a la primera clínica franquiciada. Nosotros esperamos en la puerta. ¿Qué le dirán? ¿Qué tal te ha ido aquí, María? Porque dentro has estado no más de 5 minutos. Me han dicho que tengo que hacer 2 reconstrucciones. En una de ellas una posible endodoncia. También hay que hacer una limpieza bucal y un empaste pequeño. ¿El presupuesto que te han dado? A ver, unos 580 euros. De 2 empastes que decía nuestro doctor de confianza, aquí le han dicho directamente 3 y una de las reconstrucciones casi seguro se convierte en endodoncia. Bueno, María, ¿qué fue lo que te dijeron? Bueno, pues esto es lo que me han dado. Ajá. Tengo pues que hacerme 6 reconstrucciones, que son unos empastes grandes. Tengo también que hacer en una de las piezas un empaste pequeño. También necesito un curetaje. Entonces, se supone que tu estado de salud bucodental no es sano. De 210 euros que tenías presupuestado, aquí asciende a 666 euros. Sí. Segunda franquicia, presupuestan hasta 7 empastes, de 2 que nos dijo nuestro médico de confianza y además añaden un curetaje. Pues mira, Eva, esto es lo que tenemos de este lugar. Revisiones durante el tratamiento por sesión. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Que te van a cobrar cada consulta? Sí, señor. Luego vemos por aquí 2 reconstrucciones, una compleja y otra más simple, y una limpieza intensa. Sí. Esto ha sido lo que te han presupuestado. ¿Pero te han dicho algo más? Lo que recomienda es sacar todos los cordales, lo que implica después tener que colocar los dientes en su posición. Tercera clínica, a María le dicen que además de los 2 empastes necesita sacar las muelas del juicio y ponerse ortodoncia. Hay algo que nos llama poderosamente la atención. En cada presupuesto hablan de piezas dentales diferentes. Con toda la información recopilada acudimos a nuestro dentista de confianza. ¿Qué opinará de lo que le han presupuestado a María? María no tenía, en los cordales no tenía ningún tipo de sintomatología, no tenía caries y no tenía nada. Por lo tanto, a María no habría que hacerle absolutamente nada en los cordales. A ortodoncia. María sí es verdad que tenía un poquito de apiñamiento, pero la mordida, que es al fin y al cabo en lo que se basa la ortodoncia, en corregir las maloclusiones, la tenía perfectamente. Aquí entramos en un tratamiento engañoso, porque no te pueden hacer un tratamiento donde no hay bolsa periodontal. Este curetaje no se debería hacer a esta paciente. ¿Qué pasa con las caries? ¿Qué le presupuestan? Las caries, yo veo aquí un montón de caries en un montón de piezas que no tienen nada. En todo ese surco
que solamente era para vigilar, la han diagnosticado en todo una empaste. Lo que intuyo es que le harán agujeros en los dientes y le empastarán los dientes. Es lo que veo. Si no tiene caries, como si te operamos de apendicitis y no tienes apendicitis. Es someterte a una intervención que no te hace falta. Ya lo han oído, han presupuestado piezas que María no tenía dañadas. Pretenden colocar empastes y hacer agujeros en dientes sanos. ¿Están perjudicando estas franquicias y aseguradoras nuestra salud? Ya lo han visto, nuestro paciente gancho ha visitado 3 clínicas diferentes, ha salido con 3 diagnósticos diferentes y con un elevadísimo presupuesto, Miguel Ángel. Ha estado muy atento a los reportajes. Señor Pereira, buenas noches otra vez. Buenas noches. Lo primero, preguntarle, no vamos a meter a todas las clínicas en el mismo saco, pero viendo el reportaje, ¿hay algunas que juegan con la salud de los pacientes, señor Pereira? Hombre, yo creo que sí. El problema que de base es el modelo de este tipo de clínicas. Es un modelo donde en su mayoría, no vamos a meterlas todas como dicen en el mismo saco, pero en su mayoría prevalece unos intereses económicos sobre la calidad del tratamiento y sobre la ética que debe prevalecer en este tipo de sanitarios, que al fin y al cabo pertenecemos somos sanitarios. Muchas de estas clínicas, muchos de estos centros están llevados, están regidos, pertenecen a personas que no son sanitarios, no son los propios dentistas los dueños de la clínica. Con lo cual, en muchos casos, ellos hacen que los dentistas generen unos recursos, les obligan, como ya comentaba también uno de los compañeros que salió en el reportaje, obligan a tener unos objetivos, les marcan unos objetivos y a veces eso puede llevar a lo que llamamos nosotros sobretratamiento. Es decir, es lo que hemos visto, señor Pereira, en el reportaje, pero sí me gustaría preguntarle, ¿se sanciona a los dentistas que actúan de esta manera? Hombre, los colegios no tenemos capacidad sancionadora. Los colegios podemos entrar en el tema deontológico y ético, pero no podemos entrar en sanciones. Pero sí que ustedes pueden denunciar ante un juzgado de guardia, ¿lo hacen? Nosotros advertimos a las administraciones, son las administraciones las que tienen que vigilar este tipo de centros. Llevamos muchos años advirtiendo de que esto iba a suceder y no se nos ha hecho el caso necesario. Tenemos un problema grande con la publicidad engañosa, con la publicidad sanitaria engañosa. Ese tipo de cosas. Nosotros no podemos denunciar a los juzgados. Nosotros tenemos, digamos, potestad sobre los dentistas, no sobre las sociedades. Y eso sí, podemos personarnos. De hecho, el Consejo Nacional se ha personado en la Audiencia Nacional, concretamente en el caso de Idental, ¿no? Por cierto, señor Pereira, acaba de hablar de publicidad engañosa. ¿Qué se ha encontrado en esa publicidad? Hombre, cuando vemos que se ofrecen tratamientos a unos precios muy, muy bajos, para enganchar al paciente, después cuando el paciente realmente va a hacerse ese tratamiento, empiezan a sumarse una serie de extras que terminan poniendo O sea, que desde el punto de vista del paciente, la primera señal de alarma quizás es esos precios bajos, por debajo quizás del coste. Yo creo que sí, o sea, ya unos precios demasiado bajos deberían advertirnos un poco, deberían hacer saltar la alarma sobre que algo que no puede costar tan barato nos lo estén ofreciendo por ese precio, ¿no? Una medida de enganche, ¿no? Es lo que usted se está refiriendo, que no nos dejemos llevar por esas medidas, ¿no? Por esas claves. En muchos de estos centros, la primera persona con la que se encuentra el paciente no es el dentista, es una especie de gerente que a veces va incluso con una bata blanca y demás, y es el que le ofrece al paciente una serie de oportunidades, una serie de fórmulas incluso para financiar esos presupuestos. Ya tienen preparados los papeles para que los firme y demás, ¿no? Hemos hablado de ofertas a la baja. Otra señal podría ser quizás que en esa primera visita se nos ofreciera un número de empastes elevado, irracional respecto a nuestra salud dental. Es que el paciente no lo sabe, o sea, nosotros muchas veces detectamos caries que no son dolorosas y ni siquiera son visibles. Las vemos pues por métodos radiológicos, las vemos por la experiencia que tenemos para detectarlas, y entonces el paciente no puede saber si realmente lo están engañando o no. O sea, ahí tiene que entrar una cuestión de confianza, es lo que hablábamos, lo del dentista de confianza, una persona que sabemos que nos va a tratar un día
que a los 6 meses cuando volvamos va a estar esa misma persona y que a los 3 años va a estar esa misma persona. Normalmente en estos centros habrán oído también muchas quejas de los pacientes decir, es que voy un día y al día siguiente ya es otro dentista el que me atiende y cuando vuelvo ya hay un tercero. Eso también es un problema. Señor Pereira, tras el escándalo de iDental, ¿se han tomado medidas para que esto no vuelva a suceder? Vamos a ver, se está denunciando, los pacientes les hemos dado desde los colegios y de la administración instrucciones para que denuncien, para ayudarlos, para hacer incluso algunos informes, pero las medidas importantes yo creo que parten de regular la legislación, que también parece que nos están haciendo ahora un poco más de caso porque el caso, digamos, ha explotado de una forma grande, ¿no? Señor Pereira, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en El Foco. Nosotros ya nos tenemos que despedir y lo haremos, por supuesto, hasta la próxima semana, Miguel Sí, Ángel. volvemos como siempre, todos los miércoles a partir de las 9:30 de la noche para analizar la actualidad, la política y temas como el que hemos visto en los últimos minutos que llenan y que llegan mucho a la sociedad y que están en el orden del día. Así que, Marina, nos vamos. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Foco.